Hablando de la puerta estrecha, es muy importante, hermanos, que usted y yo día a día escudriñemos las escrituras, hermanas, porque todas las escrituras dan testimonio del Señor Jesucristo. Y la única manera de conocerlo es a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es quien lo revela a nuestras vidas y quien nos da testimonio de Él. Cuando tenga Lucas capítulo 13, versículo 22, me lo indica para dar lectura. Dice la Escritura: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera comencéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá: no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir: comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá: les digo que no sé dónde son, apártense de mí todos los que hacen iniquidad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes echados fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Amado Señor, te bendecimos, Señor, por tu bella palabra, y nuevamente te damos las gracias por enseñarlo, por tener a bien, Señor, en enseñarnos por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Y hoy traes tu palabra, Señor, nuevamente a nuestras vidas, Señor. Te rogamos que tu palabra produzca el fruto en nosotros, Señor, y que seamos transformados a medida que le estudiamos, Señor. Gracias, Señor, por tu bella palabra. Gracias porque sabemos que por tu palabra, Señor, nos has limpiado, Señor. Sabemos que por tu palabra nos has santificado. Sabemos que por tu palabra, Señor, creaste todas las cosas, Señor. Y todas las cosas por ti subsisten, Señor. Y por esa razón, Señor, por eso es que te bendecimos, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Amén. Nuevamente, hermanos, seguimos con el trayecto del Señor Jesús camino a Jerusalén. Pero Él sigue caminando por las diferentes aldeas y distintas ciudades. Y esto es muy hermoso, hermano, ya que el evangelista Lucas nos hace el énfasis de la trayectoria en cuanto al tiempo, en cómo es que el Señor Jesús iba haciendo esos grandes avances, predicando las buenas nuevas y esperándose. Él no llevaba prisa, aunque Él ya todo tenía su tiempo, pero Él llegaba a los lugares y enseñaba la palabra, porque el plan de Dios es que ninguno de nosotros perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, con este progreso que el Señor lleva estas buenas nuevas a estos diferentes lugares, es indudable que también a nosotros nos llame la atención, porque ya llevamos 13 capítulos estudiados y vamos viendo cómo es el avance, cómo el evangelista Lucas lo va trasladando, y esto te hace que tú seas parte y visualices la escena en el cual se suscitaron estos hechos. Entonces vemos cómo el Señor ha avanzado en esos 3 años, vimos su ministerio público cómo creció, pero ahora está delante de alguien que tiene una pregunta, porque indudablemente nadie pregunta si no antes pensaste. Y esta persona hace una pregunta con un tono medio triste a la vez, y medio preguntándose a lo lejos que era muy difícil ser salvo. Y esto a mí me llama mucho la atención, porque esta pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo es una pregunta que a nosotros el Señor Jesús nos reta a nosotros y nos exhorta en base a ello. Por esa razón quisiera que volviéramos a leer los primeros 3 versículos. Y mire lo que dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Mira cómo esta pregunta viene a desarrollar un tema muy amplio, donde el Señor Jesús nos está hablando y nos está exhortando y nos está diciendo: hey,
pero ustedes no se den el lujo de quedarse afuera. Y lo está hablando en forma general a todos los oyentes que en ese momento estaban. Esa pregunta era muy interesante, porque a raíz de esa pregunta el Señor Jesús les va a hablar que Él es esa puerta estrecha, que está muy angosta, pero que es a través de esa puerta donde debemos nosotros también entrar. Entonces, con esa pregunta que le está diciendo esta persona, está siendo muy honesto, muy sincero. Tan sincero que yo me imagino que lo que él estaba viendo ha de haber dicho: chispas, no, para entrar al reino de Dios está difícil, no es sencillo. Estaba siendo realista, y más por todo lo que veía, lo que él mismo experimentaba en el área espiritual, y estaba preguntando con una honestidad que igual el Señor le pudo haber contestado o no contestado, pero él de todas maneras hace la pregunta. Él no se quedó con la duda, y esto nos enseña que él estaba viendo un panorama difícil de ser salvo, y él estaba diciendo, al hacerle esa pregunta, está preguntando: oye, ¿cómo qué tantos van a entrar? Como diciendo: híjole, muy poca gente va a ser salva. Entonces, esa pregunta nos lleva a nosotros a abrir nuestro corazón a lo que el Señor Jesús nos quiere decir con esta palabra, porque ese joven estaba preocupado por la cantidad. ¿Quién no quiere ser parte de esa cantidad? Todos, hermanos. Si entra uno, pues ese uno quiere ser uno mismo. Si entran dos, uno quiere ser parte de esos dos. Pero él está preguntando: oye, ¿cuántos irán a ser salvos? Porque todos queremos ser salvos, todos queremos entrar. ¿Y por qué hace esa pregunta? La palabra del Señor nos enseña que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el Señor les había prometido que una vez liberados todos iban a entrar a la tierra de Canaán. La escritura en el libro de Números nos enseña que más de 600,000 hombres salieron de Egipto, sin contar mujeres y niños. Entonces, cuando llegan a la tierra de Canaán, solamente 2 de ellos entraron, y todos los hijos de esos 600,000. Entonces, se hace uno la pregunta: oye, ¿qué sucedió con los demás? Y la Biblia nos dice que quedaron postrados en el desierto, murieron en el desierto. Ninguno de ellos pudo poseer 598,998 gentes. No entraron, solo 2. Entonces este joven indudablemente conocía la historia de Israel. Sabía que no cualquiera entraba y poseía algo que Dios había prometido en su palabra. Entonces, de 2, hermanos, no estamos hablando ni siquiera ni del 1%, no saqué el porcentaje de la población de Israel, pero solamente 2 entraron, que fue Josué y Caleb. Entonces, indudablemente, el joven que estaba haciendo la pregunta era un joven que había analizado la situación y que se percataba que no era fácil ser salvo. Y verdaderamente, en nuestras manos no lo es. Pero para Dios no hay ningún imposible. Cuando nosotros miramos nuestras bajezas, nuestras debilidades, nuestra carnalidad, indudablemente que para nosotros es imposible entrar al reino de Dios. Pero la Escritura nos dice que para Dios no hay nada imposible. Entonces, únicamente la generación nueva entró a poseer la promesa que Dios les dio a sus padres. Pero el Señor Jesús, al momento de contestar, Él exhorta que tú y yo debemos de entrar, cueste lo que cueste. Que no debemos quedarnos fuera de ese reino que se acercó por medio de la persona de Jesucristo a nuestras vidas. Y que no te puedes dar el lujo de quedarte fuera, de quedar descalificado. Que no te puedes dar ese lujo. Que tú al momento que llegues al lugar que Dios tiene preparado para ti, que tú llegues con la alegría que basta tener el encuentro con tu Señor, y no
que vas a llegar solamente para que te dicten una sentencia. A ninguno de nosotros nos gustaría que nos sucediera eso. Entonces Jesús, Él les dice que Él es la puerta estrecha. Y una puerta estrecha es una puerta que no te cabe un sofá, que por más que lo muevas, lo pares, lo acuestes, lo pongas de lado, no entra. Y que le quitas las patas y tampoco entra. ¿No te ha pasado cuando te andas cambiando que no todas las puertas le caben los muebles? Pues así es Jesús hablando, que es tan estrecho, pero que sí podemos entrar. Entonces, hay una sola razón. No existe otro camino para ser salvos. El único camino es Jesucristo. Y eso es algo que tú debes de darte cuenta. Yo me debo de dar cuenta. Que no hay otra forma de entrar al reino, porque la puerta es Cristo. Y por esa puerta es el único camino para entrar. Entonces, mucha gente cree que por hacer alguna actividad religiosa, que por hacer alguna obra buena, van a poder entrar al reino. Pero Jesús está hablando y diciendo, hey, no se queden fuera. No se queden afuera, porque Él estaba ahí, listo para que cada uno pudiera entrar. Entonces, mucha gente cae en el engaño de que la salvación es por obras, pero la salvación no es por obras. La salvación es por medio de Cristo, que derramó su vida en la cruz del Calvario. Quiero darle diferentes citas, porque es importante que usted esté dentro del reino ya. San Juan 10:9, y mantenga sus Biblias listas, porque ya sabe, cuando le preparo algunas, vienen varias. San Juan 10:9 lo tiene, hablando el Señor Jesús. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. San Juan 14:6. ¿Lo tiene? Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 16:31. Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 2:21. ¿Listos? Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre, es Jesucristo, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mateo 7:13. Aleluya. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hechos 4:11. Me va a dar chance. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces Jesús, al momento que le hicieron esa pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, esfuérzate por entrar con la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Ahorita vamos a ver esa parte. Entonces Jesús dice, esfuérzate por esa puerta estrecha. Y él mismo se llamó puerta en una de las 7 pretensiones del libro de San Juan que acabamos de leer, que él era esa puerta. Y si es esa puerta, quiere decir que no hay otra, que solamente es el único acceso a entrar al reino. No hay otra manera, que toda persona que quiera ser salva necesita pasar por con él.
Entonces, ¿cómo yo puedo pasar por esa puerta estrecha? La palabra me enseña que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Al momento que yo le pido ayuda, que yo hablo y le digo, Señor, perdóname, Él me perdona. Al momento que yo me arrepiento, Él hace su obra en mí y Él me abre la puerta para que yo entre a su reino. Pero una vez que yo esté dentro de su reino, aún estando viviendo aquí en la tierra, yo debo de aprender las características de cómo me debo de conducir dentro de su reino. Porque dentro de su reino es donde Él tiene ese gobierno. Si Él es mi rey, Él es quien me gobierna. Y si Él es quien me gobierna, entonces yo voy a obedecer. Si Él no es mi rey, pues indudablemente yo voy a vivir en desobediencia, sin gobierno, sin freno. Pero Él nos ha enseñado la obediencia por medio del amor, hermano. Porque Él por amor fue a la cruz. Amén. Por amor. Y Él con ese amor conquistó nuestras vidas. Entonces, Jesús le dice que como Él es la puerta estrecha, dice, tú esfuérzate por entrar. Entonces nos está diciendo que ya no depende de Él, que depende de ti y depende de mí. Que Él está ahí la puerta, pero solamente aquel que la abre va a entrar, ¿cierto o no? La puerta nunca se va a quitar. Tú puedes estar ahí y hablando, puerta ábrete, y no se va a abrir. Necesitas usar tu mano para meterte. Pero el Señor Jesús dice, muchos van a querer entrar, pero no podrán. Aún estando Él, siendo esa puerta estrecha, fíjate lo que dice el versículo 25. Después que el dueño de la casa se levanta y cierra la puerta, y ustedes o vosotros, estando fuera, comiencen a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir, comimos y bebimos en tu presencia, y enseñaste en nuestras calles. Y Él dirá, les digo que no sé dónde son, apártense de mí todos los que hacen iniquidad. Al decir al Señor Jesús que no todos, que no todos van a poder entrar, se está refiriendo a un tiempo, que la salvación está a la puerta abierta para entrar, pero va a llegar el momento que un día se va a cerrar. Entonces, todo ser humano tiene un periodo de tiempo para ser salvo. ¿Cuál es ese periodo de tiempo? Desde que nace hasta que muere. Pero el ser humano, desde que nace hasta que muere, anda divagando, teniendo dos pensamientos: los de su propio placer y vivir la vida de acuerdo a lo que él quiere. Pero la Escritura me dice que el reino de los cielos se hizo presente en la forma de Cristo Jesús. Por eso fue que cuando Juan el Bautista empezó a predicar, arrepiéntanse, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado, era porque Jesús venía. Y en esa época fue cuando Jesús se revela, se da a conocer, ese día que Él bajó a las aguas bautismales en el río Jordán. Ese día que Jesús bajó, Juan lo vio y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él síganlo. Así lo dijo el Señor cuando se presenta y Él es bautizado. Pero Juan solamente lo señaló que Él era el Cordero. Entonces es importante que nosotros sepamos que solamente por Jesucristo es porque la puerta está aún abierta. Porque tú y yo tenemos vida. Pero va a llegar el momento que vamos a dejar de vivir, de existir en esta tierra. Y nosotros para entonces ya debimos de haber entrado a ese reino. Porque mucha gente se dice, no, después. Tú le hablas de Cristo a una persona y te mandan a Lucas. Piensan que estás tocadiscos. Y piensan que no necesitan ser salvos. Y dicen, no, pero es que toda la vida me han hablado. No, pero es que han pasado mucho tiempo. No, que yo estoy joven, no necesito. Y caemos en ese error, como en muchas generaciones han caído en ese error, pensando que no necesitan ser salvos. Y la vida
No sabes cuándo se te va a escurrir como el agua en tu mano. Así como te dura el agua en la mano, así es la vida. Nada. Entonces, hermanos, nosotros, por eso Jesús dice, tú esfuérzate por entrar. Independientemente del que no quiera, tú esfuérzate por entrar. Y si ya entraste, quédate ahí, no te salgas. Entonces, es muy interesante que el Señor Jesús nos enseña eso. Pero el Señor enseña de una forma alegórica el ejemplo de un padre, de un hombre responsable de su casa. Y dice que el padre de familia cierra la puerta. Y yo me acordé, porque en las noches, en la casa, cerramos las puertas, como en todas las casas, ¿no? Y siempre uno se cerciora de que tenga seguro. ¿Ustedes no en su casa? Es lo mismo de este ejemplo. Cuando tú ya sabes que está toda tu familia dentro, ¿para qué dejar la puerta abierta, verdad? Nadie me estás esperando. Ya tienes a todos los tuyos. Todos los de ese hogar viven ahí. Por eso cierras la puerta en el tiempo que tú ya sabes que nadie va a llegar. Porque ya están, sus camas de tus hijos están ocupadas. Tu esposo está ocupado en su cama, indudablemente, o viceversa. Pero la palabra de Dios, Jesús lo está diciendo. ¿Cómo va a llegar una persona y va a tocar en la noche? Y te va a decir, ábreme, yo vivo ahí. Hey, yo no te conozco. Aquí están mis hijos, aquí está mi marido. ¿Cómo le vas a abrir la puerta a una persona desconocida? Es por lógica. No le abrirías. Yo creo que yo primero iba y agarraba el cuchillo, pues en dado caso que se quiera meter. Pero era para darle el picotón ahí en la mano. Mínimo, como dijo Alejandra. Pero es que es verdaderamente el ejemplo que el Señor Jesús está dando. Es un ejemplo real. Porque solamente los hijos del reino van a estar dentro de la casa el día que se cierra la puerta. Entonces, a todo mundo que se le habló del Señor Jesús, van a querer entrar, pero es demasiado tarde, porque no quisieron ser parte del reino. Entonces, nadie que sea de tu familia puede dormir en tu casa, ¿cierto o no? Porque puedes meter a un enemigo de tu propia familia. Entonces Jesús, eso es lo que nos está enseñando. Por eso le está diciendo, hey, tú esfuérzate por entrar, porque tú una vez que estés dentro, al momento de cerrarse la puerta, tú eres parte de la familia, no tienes por qué preocuparte, porque hay un Padre que vela por ti y que vela por mí. Y esto también nosotros lo miramos cuando, en la palabra de Dios, cuando se nos enseña acerca de Noé, que Noé por 120 años estuvo predicando de ese gran diluvio. Y dice la Escritura que una vez que terminó, que se metieron los animales, que ya estaba él adentro, empieza a llover y Dios cierra la puerta. Y empezó a llover y empezó a subir el nivel del agua y la gente empezó a gritar, ábrenos Noé, ábrenos Noé. No, si Noé no cerró la puerta, porque todo tiene su tiempo. Entonces tú no puedes abusar del tiempo que Dios te ha dado. Tú no lo puedes llevar a tu límite, decir, no, yo ya cuando le calcule que voy a morir, entonces me voy a arrepentir. Entonces voy a entrar por esa puerta estrecha. ¿Y quién te dijo que vas a despertar para decir, ábreme, Señor? Por esa razón es que nosotros debemos de ser más diligentes en ahorita que estamos con vida, afirmarnos dentro de su reino. Otro ejemplo, hermanos. ¿Quién de ustedes compra un boleto de avión y se va al aeropuerto, paga su taxi o que le den raite y se queda ahí en la sala y luego anuncian, el vuelo fulano de tal va a salir a tales horas? Favor de pasar y abordarlo. Y tú estás oyendo que están anunciando, ya estás ahí en la sala. Pero estás esperando que la hermosa venga y viene la hermosa o la secretaria, lo que tú quieras, y se pone y empieza a recoger los que van a entrar. Y tú viendo ahí que están entrando. Y todavía a veces las personas le dicen así, a ver si ven a alguien más, ¿verdad? Porque ya van a cerrar. Y más si el piloto dice, ¿sabes qué?
pues ¿cuántos hay? No, pues fíjate que me faltan 2 o 3 o 1. Pero no llegó. Ah, no, pues vámonos. A nadie me esperan, hermano. A nadie. El avión cierra su puerta y se pela gallo. Y tú no te puedes quedar abanicando ahí. Oíste que el vuelo iba a despegar a tales horas. Oíste cuando dijeron ya se va a ir. Oíste cuando la muchacha va a cerrar la puerta. Viste. Y tú ahí pajareando. Es ilógico. ¿Quién va a querer perder su vuelo? Nadie, hermano. Pues este es un vuelo celestial. Donde a ti te costó en cuanto para un vuelo natural, pero aquí no te cuesta nada, porque la salvación es gratuita. Pero precisamente porque la salvación es gratuita, la gente no valora. Ha de pensar que el avión está dañado, que trae una bomba. Porque hay mucho cupo. Oye, hay mucho cupo. Pero el Señor, hermanos, está esperando que tú abordes. Amén. Que tú te metas por esa puerta. Mira, hermano, al avión, nomás por una puerta se le mete la gente. Cuando está abierto, tú no ves que tiene esos, no sé cómo se le llaman, unos como gusanitos que están así como chupetes, así pegados al avión. Pues donde va a pasar la gente que va caminando. Tú no ves que tenga por atrás y por enfrente más una sola puerta. Y por ahí se mete la gente. Así es el reino de Dios. Esa puerta es Jesús. Y esa puerta se va a cerrar. A nadie va a esperar, porque se te ha anunciado con mucho tiempo. Entonces, no desperdicies tu vida. No desperdicies el regalo tan maravilloso como lo es la salvación. Porque si tú descuidas, el Señor Jesús nos dice que vas a pagar las consecuencias. Y ya como que las consecuencias como que ya no nos gusta. A mí tampoco me gusta. Lucas 13:28. Y dice el Señor, si se fue tu avión, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veas a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes echados afuera, hablando y diciendo que no quisiste nada con él. Y como está hablando que vas a resucitar de todas maneras, pero dice la Escritura que unos para vida eterna y otros para morir o estar ahora sí que en el daño que ellos mismos provocaron, porque padecerán sus vidas. Imagínate que llegues al cielo y que es tu chispa, ya la libré, pero nunca te subiste en el avión. Solamente ves a los siervos de Dios, porque yo me quedé impresionada. ¿Cómo nos vamos a reconocer? Pues yo no sé, ese es problema de Dios, ¿verdad? Pero yo voy a saber quién es Abraham, quién es Isaac y quién es Jacob. Porque dice la Escritura, y no es la única que te habla. Está lo de Lázaro cuando dice, Padre Abraham. Entonces, algo Dios va a provocar en nosotros que nos conozcamos allá. Y imagínate tú querer ir a quererte gozar por los que triunfaron y tú no puedes entrar a gozarte porque tú no quisiste nada con aquel que vino y dio su vida por ti para que tú pudieras vivir lo que él no vivió. Entonces por eso es tan importante, y les dice, ¿saben qué? Apártense de mí, hacedores de maldad, al juicio que les fue preparado al diablo y a sus ángeles, pero a todos sus seguidores. Porque o nosotros, está tan sencillo, hay dos reinos: el reino celestial del Señor Jesús o el reino del enemigo llamado Satanás. Nosotros decidimos dónde pasar nuestra eternidad. Nacimos en un mundo de un periodo muy corto de vida, pero donde nos habla que la eternidad es sin número de años. Y Dios te dispone, te da la mano a ti, a que tú elijas dónde pasar tu eternidad. Tú decides dónde pasarla. Pues indudablemente, Señor, yo paso por la puerta estrecha.
Él me dice, ¿qué tal? Tú preocúpate por estar adentro. Amén, Señor. Eso es lo único que dice él. Tú pásale. Amén, yo paso. Usted debe de hacer lo mismo. Porque dice que va a haber un gran padecimiento. Y todo por no haber querido pasar por esa puerta. Entonces es negligencia, es maldad, es pecado. Porque con el pecado y la maldad, el corazón se hace duro como piedra. Pierde la sensibilidad, pierde el amor a sí mismo y el amor hacia todo lo que le rodea. Todas las personas que matan a alguien son personas que cada día su corazón se va endureciendo. Eso es siempre, hermano. Entonces, como Dios es el Dios de la vida, pues nosotros, para Israel, hermanos, ellos estaban familiarizados con ese banquete. Ellos estaban familiarizados, hemos estado hablando de la resurrección, de que era un tema que los antiguos, los profetas, los siervos de Dios, los hombres de Dios, ellos vivieron y murieron con la esperanza de que un día se iban a levantar. Entonces, ellos conocían que iba a haber un gran banquete. Entonces, todos ellos, su sueño era sentarse a la mesa con el Mesías. Pero, ¿qué cree? Dice la Escritura que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, les dio facultad de ser hechos hijos de Dios. Pero ellos querían sentarse a la mesa. Pero todo aquel que no sea salvo no se puede sentar a esa mesa del gran banquete. Entonces Jesús les dice que otras personas van a entrar y ellos no. Lucas 13:29. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Entonces, indudablemente, no todos los judíos van a entrar, pero muchos de ellos están ya esperándonos. Porque en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero en ellos se van a levantar, hermanos, los de la antigüedad han fallecido. Los grandes hombres de Dios. Entonces, a nosotros nos conviene. Mira, hermano, cuando me gusta mucho de que Eliseo, ya estando muerto, cuando entierran y avientan el cuerpo, ¿se acuerdan de la Escritura? Dice, y cayó el cuerpo donde estaban sus huesos y ¡pum!, el cuerpo revive. El cuerpo de Eliseo está esperando ser levantado. Aunque su cuerpo haya estado con tanta unción, pero él está esperando. Y nosotros, hermanos, un día nos vamos a levantar. Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Esta imagen, hermano, nuevamente, ¿verdad?, de ese banquete celestial, como le dije anteriormente, era muy familiar para el pueblo judío. Pero Jesús les advirtió que no era garantía que entraran. ¿Por qué no era garantía que entraran? Porque en su época los líderes, siendo ellos los encargados de la palabra, ellos mismos quedaron excluidos porque ellos rechazaron al Mesías. Ellos rechazaron la forma que Dios había escogido para que ellos fueran salvos. Ellos querían un salvador físico y Dios les envió un salvador espiritual. Ellos querían ser liberados del yugo de Roma y el Señor quería liberarlos del yugo de Satanás, porque Roma es inferior a Satanás.
Y el Señor los estaba liberando del reino más grande en la tierra. Y ellos querían que los liberara del reino más chiquito. Qué contraste, ¿verdad? Porque así estamos nosotros acostumbrados. A lo que vemos pensamos que es lo más grande. Y resulta ser que lo que no vemos es lo más grande. Y el Señor los estaba liberando de las garras de Satanás. Y ellos no quisieron. Ellos querían que los liberaran del César, del imperio romano. Y el Señor tenía cosas más grandes, pero ellos no lo entendieron. No pudieron ver en Jesús que Él era el libertador. Romanos 4:16 dice: por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Señor Jesús dijo: van a venir muchos del norte y del sur, del oriente y del ¿cuál otro? Occidente. Dice: van a venir y se van a sentar, van a entrar a ese banquete, porque les está diciendo: ustedes no lo quisieron, hablando que el Señor iba a traer la gentilidad, para que la gentilidad, que somos nosotros los extranjeros, fuéramos parte de uno solo, judíos más gentiles, llamado iglesia. Ese es el cuerpo de Cristo. Entonces, por la fe de Abraham, es que nosotros somos hijos de Abraham. No tenemos sangre judía, pero no la necesitamos para ser salvos. Por la fe, las promesas de Abraham son las mismas promesas para nosotros. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sepan esto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles hacia nosotros, por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Cuando el Señor le dio esa promesa, allí estaba incorporada nuestro país, México. Y en Abraham fue bendecido nuestro país por medio de la fe. Entonces esa bendición de Abraham es tu bendición, es mi bendición. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Con su sangre, hermanos, nos compró. Y ahora somos parte de ese pueblo glorioso, hermanos. Apocalipsis 7:9. Y con este termino. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Aquí está la respuesta que le preguntó el muchacho a Jesús. ¿Serán salvos pocos? Y dice aquí que eres una multitud. Y en esa multitud estás tú y estoy yo. Amén, amén. Entonces, hermanos, pues alistémonos. Amén. Vivamos de acuerdo como al Señor le agrada. Porque el mensaje de esta semana es que todos entremos por la puerta estrecha. Que todos, que nadie se quede. Es tu responsabilidad no quedarte. Amén. Es tu responsabilidad entrar. Porque está abierto. Amén. Ahorita tienes vida y respiras. Entra. No te quedes fuera, no vivas fuera del reino. No vivas como un mendigo. Vive como un hijo de Dios. Y si Él es rey, tú eres su hijo. Amén. Tienes derecho a todo lo que está dentro del reino. Tú nunca miras en un reino amurallado a un hijo del rey que ande mendigando en las calles. El hijo del rey se sienta en su mesa. Amén. El hijo del rey está dentro del palacio, no está en las calles. Entonces, así debemos de estar nosotros. Así de que, hermano o amigos que nos visitan hoy,
Si usted no ha entrado por esa puerta estrecha llamada Jesús, usted necesita ser salvo para vida de entrar. Amén. Dimos varios versículos para ser salvos y sabemos que solamente en Jesús hay salvación. Amén. No hay otro nombre, dice, dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesús, por medio de ese nombre, que es sobre todo nombre, por el cual toda rodilla se ha de doblar y toda lengua de confesar que Jesús es el Señor, hermano. Amén. Para gloria de Dios Padre. Entonces Él es el único medio de salvación. Mi pregunta es esta: ¿todos los que estamos aquí estamos dentro de ese reino? Amén. ¿Todos ya somos salvos? Otra pregunta. Tú tienes la respuesta y yo te hago la invitación hoy. Entra a ese reino. Entrega tu vida hoy al Señor Jesús. Deja que Él haga la obra en ti. Tú no te preocupes por lo demás, tú nomás preocúpate por entrar. Él sabrá de qué manera va a obrar en tu vida y Él sabrá de qué manera te va a santificar, te va a guiar. Porque con todos lo hace de una manera personal. Así de grande es nuestro Dios. Así de que si hay alguien que necesite hoy en este día tomar la iniciativa de decir: Señor, yo quiero entrar por esa puerta, es necesario que tú abras tu corazón y le digas: Señor, perdóname, Señor. Perdóname por desperdiciar la vida, por no haber entrado desde antes, desde la primera vez que me hablaron. Pero hoy que se te ha recordado nuevamente, hoy tú puedas entregar tu vida al Señor Jesucristo. Así de que todos somos salvos, hermano. Todos. Oremos. Amado Señor, nuevamente bendecimos tu nombre. Te damos las gracias por tu bella palabra, Señor. Gracias por recordarnos, aunque pase lo que pase, tú quieres que nosotros estemos dentro, que pasemos por esa puerta estrecha. Y amado Señor, sabemos que esa puerta tan estrecha que está, que a la gente no le llama la atención, Señor. Pero yo te ruego, Señor, que tú obres en cada uno de los corazones de mis hermanos y hermanas que has traído hoy, de mis amigos y amigas, Señor, que has traído hoy a este lugar. Que tú obres en sus vidas de una manera especial, Señor. Toca sus corazones. Tú eres un Dios de amor, Señor. Tú nos das la oportunidad día con día, Señor. Yo te doy gracias por haberme permitido entrar a tu reino, Señor. Por haberme permitido, Señor, gozar de las promesas que le hiciste a Abraham. Que por medio de ti yo puedo disfrutar en él hoy. Muchas gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, Padre, por tu bella palabra. Gracias, Señor. Amén. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? ¿O todo claro? Gloria a Dios.